Llegó Juan Grabois. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Hola, hermano. Querido. Navarro. ¿Bien? Bueno, me alegro. Che, una de las cosas que se dice, te tiro esto de primero, vos lees las crónicas de los diarios, los editorialistas, y dicen, bueno, el peronismo está destruido, el peronismo no tiene ninguna voz potente, y yo no sé si está destruido, pero que les cuesta traspasar, que les cuesta tirar un título que la gente siga, salvo que sea algo para castigarte, como te hacen a vos, ¿no? Sí. Eso me parece que es real, en todos los casos, Kicillof, Massa, vos, todo, que les cuesta imponer un tema. Mirá, el peronismo es la identidad política de la clase trabajadora argentina y eso no lo van a poder romper con nada, como el cristianismo es la raíz religiosa de nuestra patria, como los pueblos originarios son la preexistencia cultural, es decir, hay cosas que son estamentales, que más allá de que los dirigentes seamos unos muertos, algunos más muertos que otros, va a seguir estando y van a surgir. Yo me recorrí todo el país, Roberto, en diciembre y enero, y veo una gente tan maravillosa, y efectivamente hay como un darwinismo social inverso, donde la mejor gente le cuesta visibilizarse. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañía en Córdoba que ahora está en Dubái porque ganó el premio a la mejor educadora del mundo. Y es una dirigente política también. No la conoce ni el oro. Bueno, entonces hay que visibilizar gente nueva, que es lo que tratamos de hacer nosotros con Nati Saracho, con Ferminio, con Adriana Sarkis, que ahora está empezando a hacer vistas, fue la presidenta nacional de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es la mina que más sabe de energía nuclear, casi te diría del mundo, muy por encima del salame de Reibel. Nos cuesta no traspasar umbrales discursivos, porque eso, ahora voy a hacerte un paréntesis en ese tema, sino yo creo que lo que nos cuesta es juntar buenos dirigentes, que es un poco lo que enseñaba Perón, ¿no? Vos te estuviste quejando también de los medios el otro día. Ahora vamos a hablar un poco, pero digo, ¿por qué les cuesta marcar agenda? ¿Por qué les cuesta que quede un título que no sea negativo? Yo creo que hay un triple cerco mediático. En la historia del peronismo siempre los grandes medios hegemónicos estuvieron en contra, y por eso Perón decía, es mejor que hablen mal a que no hablen. Yo la batalla que estoy dando ahora con Jorge Macri y con Petovelo, estoy absolutamente convencido, primero, que es lo que corresponde, ¿no? Pero que tiene un saldo político favorable. Porque en un momento cuando hay un reflujo cultural donde la solidaridad y la justicia social, que son la base doctrinaria de nuestro pensamiento, están mal vistas, y los que le hacemos el aguante a eso, marcamos una línea y movemos el amperímetro. Entonces, vamos a ver cómo le va a este señor, porque a Esparta le fue muy mal, buscando una confrontación a partir de Cárcel Ovala con nosotros. Creo que nosotros en algún punto un poquito salimos de eso. Un poquito, no mucho. De todas maneras, las generales de la ley son las que vos decís. Y cuando te hablo de este triple cerco, hay un primer anillo que es el anillo gorila, que son los que manejan fundamentalmente la comunicación, que a veces se rompe, ¿no? Ofelia lo rompe, Minio lo rompe, Saracho lo rompe, a veces lo rompo yo también, y a veces otros compañeros también. Hay un segundo cerco que tiene que ver con el sistema de comunicación dentro de lo que vendría, los que tienen una línea editorial nacional popular. Yo lo dije y lo conversamos un poco, que tiene que ver con algunos manejos que se hacen vinculados a cuestiones económicas, como el que tiene guita en algunos lugares, y esto quiero aclarar, me pasó en un solo lugar, nunca jamás, ni en el Destape, ni en Radio con Voz, ni en Infobae, para darte un ejemplo de otro palo ideológico. Nunca me pidieron nada. Pero en la campaña, en un medio muy conocido, no voy a especificar porque estamos trabajando una estrategia legal, porque hay algo jodido en eso, hay algo de fondo jodido. ¿Una estrategia legal contra el medio que te pidió plata? Una estrategia legal, bueno, vos lo dijiste el otro día. Sí, una estrategia legal vinculada, porque hay cuestiones que rozan lo extorsivo, ¿no? Rozan lo extorsivo. A mí no me gusta nada de eso. Y además porque creo que es un tema que en algún momento hay que discutir, pero vamos a fuego lento, pues, a ver, tengo un frente abierto con Milei, un frente abierto con Jorge Macri, y la verdad es que no tengo intención de hacer daño a un medio opositor al gobierno de Milei. Porque además los periodistas de ese medio siempre se portaron muy bien. Así es, claro. Siempre se portaron muy bien. No es un problema de los periodistas, es un problema de algunos marcachifles que ven todo como una moneda de cambio y que piensan que todos le tenemos que tener miedo. Y a mí la verdad que sumar un medio más en contra mío, me lo paso por las bolas.
Si uno no tiene el valor para confrontar una censura de naturaleza extorsiva, si va a ser presidente o ministro, ¿va a tener el valor para confrontar el poder real? Entonces hay que bancársela. Y hay que buscar la mejor forma, la forma más constructiva posible de fortalecer a la oposición política. Por eso estamos viendo, pero cualquiera que vea acá sabe a qué me refiero. Y esto se dio... No te lo voy a preguntar porque aparentemente no lo querés decir, pero ya lo dijiste en otra nota. Lo dije en un plenario de Argentina en un Humana. plenario lo dijiste, sí. Bueno, había 1000 y pico de personas. Yo sé que si de 1000 y pico no tenés por lo menos 2 servicios, quiere decir que tu organización no sirve para nada. O sea, dedicate a otra cosa. Entonces yo sé que eso va a salir, pero fundamentalmente para la formación política de los compañeros. Que sepan que hay un sistema, que es un sistema que tiene determinada forma de manejarse y que también contribuye a este darwinismo social, que es un darwinismo político, inverso, para decirlo de alguna manera, una meritocracia inversa, donde por ahí el más boludo tiene guita, o tiene un marido con guita, o tiene una esposa con guita, vamos a decir, o tiene un novio o una novia con guita, que tienen un multimedio por ahí, porque no solamente pasa en ese que digo yo, hay 2 medios muy importantes del peronismo donde quien te habla está absolutamente censurado. En uno desde las elecciones, porque me negué a algo que yo considero que es extorsivo y además considero que es ilegal, porque no creo que esté blanqueado impositivamente. Y otro porque me negué a acceder a una suerte de acuerdo político que me parecía incorrecto. Y a partir de ese día, el nombre de quien te habla, si vos te fijás, no sé, desde el caso Spark, lugares, momentos muy resonantes, está vetado. Se invisibiliza. Sí, después hay un señor que tiene muchos carteles publicitarios que también se negó a permitir que durante la campaña de Tayana aparezca en esos carteles publicitarios. O sea que además de la derecha te están marcando límites desde el mismo campo popular o los medios del campo popular. Sí, y por eso esos son los límites que hay que romper. Qué fuerte. Hay que romper esos límites porque son los límites de la partidocracia. A ver, en nuestro campo está degradado por este tipo de cosas y además porque la discusión política se empieza a circunscribir. Es lógico porque a todos nos interesa a ver cómo termina una interna de Palacio. Y eso es lo que hace que no podamos hablar con la gente. Hablando de la interna de Palacio, ¿quién te parece que preside el PJ de la provincia de Buenos Aires? Mira, yo presido un partido que se llama Patria Grande, que está muy ordenadito, que tiene presencia en todo el país, y nosotros nos dedicamos a construir Argentina Humana como plataforma política, y creemos que Axel Kicillof es la persona mejor posicionada para ser el próximo candidato a presidente, y que si yo tuviera un botón para elegir un presidente, elegiría a Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que hay algunos puntos que cualquier candidato, sea Axel o quien sea, tenemos que tener un acuerdo programático. Primero en relación a lo que hace a la vida de nuestro pueblo. Tierra, techo, trabajo, salud, educación. Yo te tengo que poder venir a contar a vos cuál es el consenso sobre esos temas. O nuestra ley de reforma laboral, que bastante bien la venimos trabajando en el bloque, que es un bloque muy heterogéneo, como te imaginarás, donde tampoco me quieren demasiado a mí. Digamos. Entonces, para nombrarte un poco los dos sectores, lo que yo pienso de los dos sectores, bueno, ahora, en el programa político de nuestra fuerza, el indulto a Cristina, que es el mecanismo que puede ejercer un presidente, tiene que estar como compromiso explícito. Eso es lo que yo pienso, porque yo creo que el régimen político argentino, la democracia argentina, está viciada de una ilegitimidad que tiene que ver con la proscripción de Cristina. Es decir, una persona muy importante para la política, con independencia de lo que piense cualquiera, no importa. Si te gusta más, menos, etcétera. Bueno, hay 20, 25, 30, 35% de la gente que se siente referenciada en Cristina no la puede elegir. Y eso es un vicio de origen, de legitimidad del sistema. Entonces, nosotros tenemos que salir de ese vicio, aunque no quisiéramos que Cristina fuera presidenta o candidata nunca. Tenemos que salir de ahí. ¿Quieren preguntar algo? Sí, no, te quería preguntar, porque eso tiene que ver con el Poder Judicial. Vos, y sobre todo tu equipo de abogados, está muy metido en causas judiciales y causas importantes. Recién mencionabas la de Esper, tuvo la de los comedores, que fue, creo, si no la primera contra este gobierno. Que les pasamos el trapo. 12 jueces federales nos dieron la razón y Petodero está a esto del procesamiento. La están sosteniendo, pero haciendo un esfuerzo
no sé si económico, de qué características, pero están haciendo un esfuerzo para retrasar ese procesamiento. Procesamiento en la causa penal contra de ellos. Tobelo. En la misma causa penal, no en una causa civil, esto es medio complejo y es técnico, pero que en una causa penal te den como medida cautelar que tiene que devolverle a los comedores lo que le sacó, es un montón. Ya es una semiplena prueba de que ella incumplió sus deberes de funcionario. Pero además hay un montón de otras cosas. La única causa penal que yo tengo activa, pues todo lo demás es una mentira. Lo que dice Jorge Macri, que me denunció, es falso, de falsedad absoluta. No presentó absolutamente ninguna denuncia en mi contra. Y por eso ahí vamos a tener un temita judicial también, salvo que se retracte, que es calumnias e injurias que aplica, porque es una cosa es decir, Navarro es un forro, o Navarro es un garca, o Navarro esto, lo otro, otra cosa es decir, Navarro le pegó un tiro en la pierna a Juan Pérez. Bueno, eso es imputarle un delito. Y él me imputó un delito concreto, cosa que Petovelo nunca hizo, en eso fue más vivo. Entonces se va a comer un buen quilombo. No, pero te quería preguntar en eso del acuerdo programático, Poder Judicial. No, reforma judicial, a ver, los tres monigotes están en la Corte Suprema, y esto también, cuando lo decís te metes en un quilombo. Esos tres hay que cortarle la cabeza. A los tres hay que cortarle la cabeza. A los tres hay que cortarle la cabeza. ¿Qué quiere decir cortarle la cabeza? Obviamente no quiere decir la guillotina de Robespierre. Quiere decir juicio político, váyase a su casa. Ni siquiera juicio penal, porque no podemos criminalizar la política permanentemente, ¿no? Ya se intentó eso y con este Congreso menos va a salir eso. No, está bien, pero estamos hablando de dentro de 2 años, cuando con una propuesta programática, yo estoy hablando de la presidencial y el recambio de diputados, cuando le ganemos a Milei después de una crisis tremenda que se ve venir, y que yo creo que va a dar el marco, como hubo después del 2001, para poder hacer las reformas, los grandes cambios que realizan en la Argentina. Es terrible, ¿vos percibís eso? Pero sí, totalmente, eso va a ser una crisis similar al 2001. ¿Sí? Es la única. ¿Próximamente? A ver, lo que está pasando es muy parecido a lo que pasó, a lo que engendró la crisis del 2001, solo que de manera acelerada, que es algo que un economista del bando de ellos dijo, pero me pareció, es una frase que me pareció muy, muy descriptiva de algo que pasa en los sectores medios altos, que es el dólar barato les gusta más que el dulce de leche. Pero no es despectivo, ¿eh? Vos tenés situaciones como Julia Mengolini se fue a Uruguay, ¿no? Entonces la escracharon como la gran... A ver, el problema no es la decisión de Julia, el problema es el tipo de cambio, hermano. Claro. Si a vos te sale la mitad irte a Florianópolis, irte a Mar del Plata, no le puedes pedir el patriotismo a un tipo que quiere tomarse 15 días de vacaciones. Bueno, a ver, a mí... ¿Y vos pensás que eso va a derivar en una crisis, el dólar barato? Sí, porque si vos tenés 200.000 despidos del sector privado, si tenés una motosierra en el sector privado, ¿qué empieza a pasar? La changa empieza a reducirse, o sea, los viejos changarines, el Uber, el Rappi, el cartonero, empieza a ser desplazado o a competir con el nuevo excluido, y yo me estuve recorriendo todas las provincias, la periferia, y en la periferia la cosa empieza de la periferia. ¿Y por qué pensás ¿Qué que viste? Espera, ¿qué viste? No, yo vi que todo lo que era turístico estaba muerto, que hay un aumento muy grande de, por ejemplo, personas en situación de calle. ¿Pero la UH no viene conteniendo? La UH es el único elemento de contención fuerte que tiene el gobierno, pero se da un fenómeno muy particular, que en la Argentina hubo un descenso de la tasa de natalidad brutal como no hubo. O sea, si vos lo estudiás, científicamente hubo un descenso. ¿Vos lo leíste eso? Sí, hay sectores preocupados por esa O situación. sea, 1.1 la tasa de natalidad estaba baja. También hay mucha distribución de tarjeta alimentar. Sí, pero la tarjeta alimentar es para el mismo segmento social. Es decir, Se solapan. solapa, ¿no? O sea, tarjeta alimentaria OH van por la misma cuenta, entre otros gracias a nosotros que denunciamos que había 2 tarjetas distintas y que los bancos cobraron una comisión durante el gobierno de la coalición peronista de Alberto Fernández, que después hay otro tema, que yo que sabés que fui crítico desde el primer día, empiezo a reflexionar sobre algo. No hay que introyectar el discurso del enemigo de que fue el peor gobierno del mundo, porque no fue el peor gobierno del mundo. Tuvo una buena política sanitaria, hubo políticas que fueron muy correctas y terminó en una situación inflacionaria que es muy grave y que hay que asumir como el principal problema
y después teñido de, bueno, lo sanitario teñido de cosas como la foto, ¿no? Pero nosotros no podemos introyectar ese discurso. Fue un error introyectar ese discurso de que fue el peor gobierno del mundo. Son los problemas que tenemos, ¿no? Bueno, pero sin desviarme un poco de la pregunta, cuando la tasa de natalidad va bajando, vos ya tenés que cada vez menos familias reciben ese ingreso, que es muy importante y es efectivamente lo que está sosteniendo a la capa de más abajo. Entonces vos Por tenés, eso digo, no sé dónde ves la crisis vos, si tienen tan contenido a los demás abajo. porque vos tenés gente que tiene 22, 23, 25, 30, 37 años que no tienen hijos y están hechos mierda y están pluriempleados. La gente... Yo creo que va a haber un problema con la fuerza de seguridad. Porque los tratan de una manera absolutamente inhumana. O sea, en la superestructura... ¿A la fuerza de seguridad? Y el servicio penitenciario, 800.000 pesos. Un gendarme, 800.000 pesos. Si te lo traen de Salta a pegarle a los jubilados de acá, ¿vos te pensás que les divierte? Están recalientes. Si son familias, ¿no? Estoy para darte un ejemplo de un sector. Y después que los 2 o 3 deciles más bajos de gente que no tiene una familia conformada, está muy, muy, muy hecho mierda. Lo que hay en este momento es una situación de buscar el rebusque, de la lucha por la subsistencia. Y cuando estás en la lucha por la subsistencia, tenés visión de tubo, querés resolver tu situación individual. Pero cada vez que eso se acelera, empiezan a aparecer respuestas colectivas, sobre todo en las crisis. Cuando yo estuve en todos los lugares de incendio, y la verdad es que Bullrich no fue la imbécil que tienen ahora de ministra de Seguridad, que no sé ni cómo se llama. ¿Monteoliva se llama? Monteoliva no fue. Milei estaba pelotudeando en Mar del Plata con Flores. Yo lo que digo es que cuando pasó eso en 2001, Sí. no había cobertura social. No, es verdad. A ver, hay dos elementos que desarman la posibilidad de explosión social, que son la UH, vas a alimentar en este momento, y la inclusión jubilatoria que hizo Cristina. Sí. Ahora, la reducción del poder adquisitivo del conjunto del ingreso familiar, que no está compuesto exclusivamente por las transferencias del Estado, porque vos tenés una familia, vamos a poner que tenés 2 AUH más tarjeta alimentar, eso siempre fue el 30-35% del ingreso total. Si el otro 70% se te va a la mierda porque no hay laburo, bueno, yo creo que hay condiciones sociales que se van a, digamos, acelerar. Y después hay otro elemento, que es una cuestión geopolítica que yo vengo estudiando y siguiendo muy atentamente, que es Milei pende del hilo de Trump. Y a Trump no le está yendo tan bien adentro de su propio país. A los gringos, capaz que si matan a un latino, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si matan a un negro, ponele. Pero les mataron 2 WASP. 2 blancos, clase media, y le metieron 2 cuetazos, entonces ya tuvo que retroceder en algunas políticas. Bueno. Y a los gringos tampoco les gusta el militarismo en el hemisferio. O sea, Pues sí que puede perder Trump. yo creo que las medio elecciones de término. medio término les va, Y le que va a eso ir mal. puede- Y que, puede desde influir luego, acá. si hay una perspectiva de que, aparte con el escándalo de Epstein, que ahora apareció Fred Machado, ¿viste cómo son las cosas? Que cómo se va demostrando quiénes son los que mienten y quiénes son los que decimos la verdad. Bueno, ahora aparece el escándalo de Epstein, que fundamentalmente toca a Trump, y los de Trump se le pasaron haciendo campañas con que los demócratas eran una conspiración de extraterrestres pedófilos, ¿entendés? Entonces se le cae la narrativa con la que atrajo a un sector de la clase trabajadora norteamericana que no ve los beneficios de la política ¿Quieres hacer de una Trump. pregunta, Juan? ¿Ves que la única posibilidad de triunfo del peronismo es posterior a una megacrisis o No. se pueden generar condiciones? No, el peronismo va a ganar como siempre. A ver, esto tiene que terminar en elecciones, y yo espero que sean elecciones no legislativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que creo. Y creo que va a haber una disputa interna que se tiene que ordenar correctamente. Digamos, el que gana, gana, el que pierde, acompaña. Y tenemos que lograr no llegar a balotaje. Porque el balotaje es una institución creada, una institución gorila, digamos, ¿no? Antiperonista. Entonces, abroquela todo el voto gorila y entonces tenemos que lograr los 10 puntos de diferencia
o pasar el 45. ¿Vos pensás que tiene que haber una interna del peronismo entonces? Yo creo que va a haber. ¿Crees que va a haber? Creo que va a haber una interna, pero bueno, falta un montón. Pero digo, creo que va a haber porque hay una... Pero este es un año en el que todos están pensando cómo va a ser el año que viene. Sí, es cierto, yo también estoy pensando... ¿Vos cómo vas a ir a el esa que- interna? Muy probablemente porque... no sé si... Hay que ver. O sea, a ver... Porque ¿de qué depende? Nosotros tenemos una política que fue la misma que hicimos en las legislativas. Depende del perfil del candidato y de las prioridades programáticas. El perfil del candidato, yo no creo que la gente vote únicamente candidatos. Yo creo que vota espacios políticos. Y Fuerza Patria es el espacio de oposición a Milei. Es decir, por espanto, los arrepentidos de Milei van a votar a Fuerza Patria porque es el espacio de polarización. Vos la con otra Milei. vez habías dicho, si va Guado yo no me presento, si va Massa yo voy, y fuiste. Exactamente, es la misma lógica. Es la misma lógica. Y en este caso, ¿quién sería el Guado? Puede ser Axel, o puede ser Guado. O sea, Digamos, vos si va Axel yo no voy. Vos no le si vas hacemos a... un acuerdo programático como hice con Guado, pues yo me recorrí 6 provincias con Guado, que fue lo que nos dio el tiempo. Hicimos un plan de desarrollo humano integral. Y si hay una interna de Axel con otro, vos estarías del lado de Axel si tenés Si un el acuerdo programa y programático. hay un acuerdo con el programa, sí. Y hay puntos que son para mí condiciones importantes para cualquiera de los candidatos. Tierra, techo y trabajo, los lotes. O sea, tiene que haber un compromiso de que haya lotes, que haya una política de vivienda, tiene que haber un compromiso de que la economía sea plural e incluya la economía popular. Y en términos políticos, tiene que haber un compromiso muy claro con el indulto de Cristina y con la reforma judicial. Digamos. ¿Quién Y te eso, imaginas del otro lado si se da esa interna? del lado de nuestros No, del oponentes? tuyo ya, claro. ¿Quién De- sería el otro lado? No, ¿Sería no, de centro derecha o lo que sea? Y bueno, pues en general, cuando hay una interna, el sentido es que sea los sectores más de centro dentro del peronismo y más ligados a grupos políticos empresarios, y los sectores que tenemos una perspectiva más ligada a las transformaciones profundas en el terreno social, que creo que es lo que expresaba la interna con ¿Pensás que Massa. Cristina te apoyaría si llegases a querer ser candidato? Eso yo no lo sé. Algo va a decir, no creo que se quede callada si hay una interna. No lo sé. Mira, la relación que yo tengo con Cristina y el cariño y la amistad que tenemos nunca estuvo condicionada a apoyos políticos. De hecho, en la campaña con Massa hizo 5 actos con Massa y conmigo nos sacó una foto. Y yo lo entiendo a eso, ¿eh? Lo entiendo. No estoy juzgando, estoy describiendo, como decía uno. Ahora, y después también entiendo que hay gente dentro de la cristinósfera que me odia. ¿Sí? Que tiene una actitud muy sectaria, muy competitiva, que incluso intenta romper mi vínculo con Cristina permanentemente. ¿Quién? Bueno, está bien, googlealo. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía googlealo? ¿Y qué pongo, Massa. en Google para buscarlo? Y no me jodas, digamos, ya está, no quiero seguirla. Pero yo es una percepción que tengo, que hay gente que es un problema porque termina aislando a Cristina, ¿no? La dejan a Cristina en una baldosa a partir de una política de apropiación del copyright. Y la verdad es que como yo me formé política y socialmente en el combate contra la exclusión social, no tengo ninguna necesidad de establecer vínculos a partir de exclusividades o de, yo con Cristina y con los compañeros de la Cámpora, muchos de los cuales respeto y quiero mucho, los acuerdos que hice fueron acuerdos políticos. No nos regalaron nada, ¿no? Los diputados, de los 5 diputados que hay de Patria Grande hoy en el Congreso, fueron producto de una negociación de perfil político dentro de las listas del peronismo. Que desde luego habrá gente que atribuirá que Tayana era mal candidato a la derrota. A mí me parece que es una muy mala lectura. De hecho, es una lectura que no hace Axel ni Cristina, que tienen distintas lecturas, pero esa no es la lectura, pero no fue el candidato. En las 2 elecciones sacó una cantidad de votos muy importante. Lo que pasa es que del voto Bolívar se abroqueló por lo que pasó en septiembre en la provincia de Buenos Aires, cosa que es totalmente natural, y por lo que dijo Trump. Si a mí un tipo me dice, si pierde Claro. mi bufón de palacio
destruyo tu país y yo la verdad me preocupo un poquito de lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, ¿No puede pasar eso mismo en 2027? Bueno, por eso él dice que hay que evitar el balotaje. Claro, porque nosotros tenemos que llegar a los 45, pero además, digamos, ¿cuánto sacamos en la elección de la provincia de Buenos Aires? Que no me acuerdo. ¿La primera vez? ¿En No, septiembre? sí, ¿cuántos puntos de La diferencia? segunda 15. 40, ¿no? Pero le sacamos más de 15 puntos. Bueno, es decir, nosotros reproducimos ese esquema, ganamos. Digamos, entonces, ahora también yo no creo que qué sé yo, esto sí es una expresión de deseo, que la política de deshumanización de Donald Trump logre triunfar sobre la reserva moral que existe en la humanidad, digamos, ¿no? Entre los republicanos el 90% está de acuerdo con lo que está haciendo. Dos temas de los últimos días que me gustaría que opines. Techín o Milei. Es que no, lo bipolar, yo creo que... A los tibios los vomita a Dios. Por un lado, tengo sentimientos ambiguos. Me imagino. Tengo sentimientos ambiguos. Por un lado se me ríe el orto. Tenés que elegir, Juan. Se me ríe el orto de que tan arrastrados fueron con una rata como Milei, que la verdad que cada tanto que se coman un bife les va a hacer aprender, porque son los tipos que más ganaron con Cristina. Porque Cristina, Néstor Kirchner el 23 de mayo, creo, no sé qué día, no, es el 23 de mayo es mi cumpleaños, no sé por qué estoy diciendo eso. Un día hizo un discurso donde dijo, hay que fortalecer la burguesía nacional, o yo vengo a fortalecer la burguesía nacional. Sí. Y yo lo miraba y decía, che, no, hay que fortalecer a los pobres, y por eso no me gustaba tanto esa cosa de fortalecer a la burguesía nacional. Puesto esa burguesía nacional que representa claramente Techín, no sé por qué, por una cuestión de clase, por tilinguería, porque no hay racionalidad, se va a la derecha. Y la derecha los mea, porque la derecha es apátrida. Entonces la derecha hace negocios con el que le convenga hacer negocios. Entonces, bueno, a ver, me cuesta decirlo, pero entre la burguesía nacional y la apertura indiscriminada de importaciones, me pongo del lado de la burguesía nacional. Pero en realidad era una cosa entre empresarios. De un lado había unos empresarios y del otro lado otro. Por eso digo, no, hay una cuestión política que es la defensa de la industria nacional, incluido Techín, que es un... Bueno, estás del lado de Techín, listo. Estoy del lado de la industria nacional, sí. Listo, okay. Y si eso es, estoy del lado de Techín como, viste, como si Mao cuando decía las contradicciones principales y las secundarias, claro. Bueno, nuestra alianza es con la clase obrera y la burguesía nacional. Esto es así. El problema es que la burguesía nacional no tiene pensamiento nacional y no le interesa aliarse con la clase obrera ni con el movimiento popular, sino con los tipos que los han hecho perder siempre. Lo otro, lo que pasó con el INDEC ahora, que da la impresión que en realidad fue un tiro en el pie, pero bueno, ¿qué lectura hiciste? La lectura para mí es obvia, que no tienen, o sea, que los datos de pobreza son ridículos, no se condicen con la realidad. Después hay algunos temas de indexación, ¿no? De salarios, etcétera. Entonces, si te da más alta la inflación, tenés que indexar más. Y que están manipulando las estadísticas y que van a manipular las estadísticas y van a manipular el discurso y que van a hacer absolutamente todo lo que tengan que hacer para mentir, hasta que se rompa el espejismo, como se rompió el espejismo neoliberal. ¿Vos decís que va a suceder eso? Sí, no que van a ganar la batalla cultural y se van a quedar... Una mierda, porque no van a poder romper las raíces profundas de nuestro pueblo. Podrán chorearse el sable de San Martín. Nosotros somos los abogados de la familia de Rosas. Ah, ¿sí? Sí. Argentina Humana representa, nuestro equipo representa a la familia. Bueno, va a ser muy difícil. Claro. Muy, muy difícil. Pero podrán intentar apropiarse de los símbolos, pero el legado rosista no se lo van a poder apropiar. Y Rosas era el restaurador de las leyes. Nosotros vamos a restaurar las buenas leyes sociales que teníamos y hacer los cambios estructurales que hace falta. Pero no se van a poder robar la identidad del pueblo argentino. No lo van a poder hacer. ¿Diego? ¿Cómo está esa recorrida que hiciste, el vínculo de los sectores populares con el peronismo, ¿no? Porque si uno mira la elección, además de la reacción, si vos querés, del bloque antiperonista, bueno, Milei se supone, no sé qué mirada tenés vos, que conserva apoyo en sectores populares. Yo creo que ha perdido muchísimo apoyo ahí, no es que lo creo, lo tengo estudiado. Ganó la elección ahora. No, está bien, pero en Capital y el conurbano, por ejemplo, que lo tengo estudiado, en Capital se invirtió la composición del voto de Milei. Vos ves, viste que se pinta azul y violeta. Antes ganaba en el sur y perdía en el norte contra Bullrich, y ahora ganan en el norte y pierden en el sur. ¿Esto lo vieron? Sí. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Cambió la composición del voto. Es decir, él
Y eso pasó en las provincias. Pero en provincia ganó el conurbano también, ¿no? Pero el conurbano son dos elecciones yo vivo distintas, en ¿no? San Isidro, vivo en Villa Adelina, a 2 cuadras de la villa ferroviaria. Ahí no ganó. Ahora, en San Isidro vive también la gente más rica. Sacó la cantidad de votos suficiente para ganar. Sí, por eso, a ver, que ganó es absolutamente No, indiscutible. solo ganó San Isidro, digo, ganó en todo el conurbano. No ganó en todo el conurbano, hermano, estás equivocado. Ganó mucho. No, papi, no, mirá bien el mapa. En el conurbano perdió, no te confundas. Y en los sectores populares perdió, no te confundas. Y esos sectores que están mal con Milei, ponele que Sí. ponga, ¿vos lo ves que se acerquen al peronismo? Yo veo que esos sectores, por la polarización, no por amor, sino por espanto, Ok. se acercan. Y yo la verdad lo que veo, puede ser que sea un microclima de... O sea, a mí me tratan con mucho amor y con mucha intensidad. Y hay gente que, señoras grandes, pibes, que me pide llorando, saquémoslo a este tipo. Entonces yo creo que esa intensidad que hay de gente que no puede seguir tolerando esta agresión constante contra el sistema de valores elemental de la República Argentina, eso va a florecer. Por eso nosotros hablamos que la principal batalla, que es cultural, que es política, que es espiritual, nosotros hablamos de las brigadas de solidaridad, ¿no? De alfabetización, de estar con la gente que está en situación de calle, de ir a hacer atención médica, de reinserción social de las personas con adicciones o las personas que estuvieron presas. Y hay una explosión de eso, son pequeños grupos, porque todavía no se pueden armar grandes movimientos. ¿Por qué no se pueden armar grandes movimientos? Porque es imposible en un Estado autoritario, pero esto pasa en el autoritarismo de derecha o de izquierda, que a 2 años del gobierno haga ya movilizaciones masivas, porque nadie quiere que lo caigan a palos. Esto es así. Entonces, ellos aplauden que terminaron con las protestas, con los piquetes. Pero, a ver, en Arabia Saudita, ¿no? ¿Cuántos años pasó en Irán? Que hay una masacre, que la tengo que decir. O sea, lo que está pasando en Irán es una masacre de jóvenes que tiende a ir a un genocidio a niveles similares al de Israel en Palestina. Ojo. O sea, eso también en nuestro campo hay que receptar que, porque sean enemigos de los norteamericanos, lo que están haciendo el gobierno iraní es una masacre. ¿Cuánto tiempo tardó en pasar una cosa así? No sé, 30 años, 40 años. Ahora, la Argentina no tiene una tradición de quedarse calladita. Durante un tiempo la represión funciona, el terrorismo psicológico funciona. Y después deja de funcionar porque, insisto, el miedo se contagia, el coraje también. Por eso no hay que dejarse intimidar por el terrorismo psicológico que hace esa gente. Ustedes son uno de los que están plantados, pero todos ustedes deben conocer un periodista, un artista, una persona que tiene alguna figuración pública que la quebraron. Yo conozco muchas. Genera miedo este gobierno. Te quiebran el bullying, la agresión, la amenaza, la CIDE. Van quebrando voluntades y gente que te dice, yo no doy más. Acá Mariano Martín contó el otro día, él es especialista en temas gremiales, que había sindicalistas importantes, carpeteados por el gobierno, que se quedaban callados porque con el poder de la CIDE y qué sé yo, estaban apretados en este momento. Yo me quedé pensando si no estarán haciendo lo mismo con senadores, con diputados, con empresarios, si no estará generalizando eso. Palo y zanahoria. Y a los que no tienen carpetazos, agresión pública, coordinada, que... En el caso tuyo hay en los medios de derecho una campaña de difamación constante. Es tan constante que es como, viste, como cuando ya tenés el anticuerpo del virus, que, o sea, ni me entra la bala a mí personalmente, ni entra políticamente la bala. Los que quieren creer esas mentiras las van a seguir creyendo, y los que saben que son mentiras no las van a creer. El tema es que, como no pueden demostrar una sola cosa, y nosotros todos los juicios que iniciamos los vamos ganando, y la verdad, están jodidos. En la única que tienen activa es una cosa de la que yo estoy orgulloso, que es haber ido a defender a los trabajadores como abogado del Instituto Perón y el patrimonio nacional que lo llevaron al lote. Fíjate lo simbólico, ¿no? A Lotería Nacional, tipo, vamos a rifar esto, e hicieron mierda un montón de artículos del Museo del Instituto de Perón, que ahora tengo todas las pruebas, porque además se ensañaron con la gente que laburaba ahí y le echaron, entonces ahora van a tener un problemita,
porque nos vinieron a ver hace poco. Como ese proceso lo tenés activo. Quería pedirte una opinión sobre todo lo que ocurrió en Venezuela, desde el secuestro de Trump hasta un chavismo que aparentemente termina entregando a Maduro y acompañando a Trump. Es que ahí lo primero es cómo funciona Roma, ¿no? El imperio. Trump es como, a ver, cruzó el Rubicón, viste que se dice que Julio César en un momento cruza el Rubicón y es el símbolo cuando él decide enfrentar a la República Romana que culminó en el imperio después de que lo asesinan. Eso es lo que hizo Trump, con la diferencia de que él no es César, es Nerón. Es decir, no es un tipo que tiene una visión de una civilización que avanza, sino una visión destructiva y de saqueo. Y eso es decir, se rompió el orden internacional, lo que quedaba del orden internacional de posguerra, que tenía mucho de hipocresía, porque los poderosos seguían siendo los poderosos y mandaban, pero era una hipocresía que moderaba violaciones al derecho público internacional, como fue el bombardeo primero, y el secuestro del presidente reconocido por las Naciones Unidas, no reconocido por Roberto Navarro o Juan Grabois, reconocido por las Naciones Unidas porque el principio general de derecho internacional público, desde la paz de Westfalia, que son temas que yo estudié mucho porque es una de mis especialidades en derecho, hasta hoy es en los asuntos internos de los estados se resuelven al interior de los estados, no viene otro y tira una bomba para resolver las cosas. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que queda claro? Que todos los boludos de la Argentina que decían que bárbaro Trump va a traer la democracia a Venezuela, y mucha gente en Venezuela, algunos que la verdad que te bombardeen tu país y aplaudir, yo vi las encuestas y la mayoría de los venezolanos, incluso los que están en contra de Maduro, están en contra de lo que hizo Trump, los que viven en Venezuela, pero después había otros que aplaudían, tipo esta Karina Machado y qué sé yo. A Trump le chupa un huevo lo que pasa. Al imperio no le importa, te quiere chorear el petróleo. Y lo va a hacer con Delcy, lo va a hacer con Corina, o Karina, o no sé cómo se llama, o Corina. Con Corina, o lo va a hacer con cualquiera que esté dispuesto a entregar su patria. Y así va a ser en todos lados. En todos lados. Entonces, mi reflexión es que estamos en una etapa donde el planteo que hace Trump es que volver a una división tipo Yalta, donde existe un hemisferio que es el suyo. Entonces, América para los yanquis, Eurasia para los rusos, Asia para los chinos, los europeos que se jodan, que queden ahí, que tengan que gastar ellos, no les va a proteger más sus fronteras con la OTAN. Pero es una política tan deshumanizante que choca un poco con creo yo, con las bases de la cultura de nuestros pueblos, que es la dignidad del ser humano. Ahora, tiene a favor a estos súper ricos que manejan las redes sociales en los que la gente se pasa 8 horas por día, ¿no? Bueno, empieza a haber contradicciones fuertes ahí también, porque estos súper ricos necesitan semiconductores y los semiconductores se producen en Asia y están los chinos con la competencia tecnológica, pero al mismo tiempo un país como España, que no es la potencia, te dice a partir de los 16 años recién. Y Elon Musk tiene que salir mascando bronca. Y lo mismo pasó en Australia. Y algo parecido vamos a hacer nosotros en Argentina, cuando tengamos el poder para hacerlo, porque ese veneno adictivo que ellos han creado, esta oligarquía tecnológica, y hay mucha gente en la derecha norteamericana que no le gusta nada. Empezando por Steve Bannon, que es creo que es el tipo más agresivo contra lo que él llama el apartheid de Silicon Valley. Entonces, está complicada la cosa. Y desde luego es un nuevo mundo. Estamos en la quinta revolución industrial, o la cuarta para algunos. León se llama León el Papa. Francisco dejó el legado, ¿no?, de la cuestión socioambiental, que es la base siempre de todo. Y León toma ese nombre porque el León anterior fue el que hizo Rerum Novarum, que es sobre las cosas nuevas, cuando fue la segunda revolución industrial, la de la electricidad. Bueno, ahora acá hay algo nuevo que nosotros no registramos del todo bien, no entendemos cómo funciona, nos queda muy lejos la causa del efecto, no entendemos cómo mierda funciona el algoritmo, pero el efecto lo sufrimos permanentemente. Bueno,
cuando hay estos cambios de placa tectónica, hay momentos de crisis que, como decía Gramsci, en las crisis surgen los monstruos, surgen los Milei, surgen los Trump, porque hay algo que no termina de morir y algo que no termina de nacer. Ahora, después en un momento las placas tectónicas se acomodan y la resistencia frente a esas formas de opresión va tomando fuerza. Y por eso en los momentos de reflujo es tan importante, aunque vos pierdas, el testimonio, ¿no? Como en los primeros años del cristianismo fueron los mártires. No digo que tengamos que ser todos mártires, pero sí dar testimonio de que aunque nos castiguen y nos castiguen y nos castiguen, hay gente que va a resistir en todos los campos. En los medios de comunicación, en la batalla cultural, en la solidaridad, en la movilización callejera, en los tribunales, aunque tengas todo en contra, resistí, porque les entran las piñas. Porque no son invencibles, no son invulnerables, tienen sangre igual que nosotros, y lo que han tenido fue una prepotencia que encontró a gente muy blandita enfrente. Bueno, se tiene que fortalecer una generación como fue la de Maxi Darío, que fue la generación que parió el kirchnerismo. Fue la generación que parió el kirchnerismo. Fue la sangre de Maxi Darío, fueron los muertos del 20 de diciembre, fue los movimientos sociales en sus más amplios espectros, fue el MTA, que en ese momento encabezaba Moyano, que era la resistencia sindical. Eso fue lo que generó las madres y las abuelas, que generó las condiciones, un montón de movimientos, el movimiento campesino indígena, el movimiento de empresas recuperadas, el movimiento de los cartoneros, etcétera, generó las condiciones para que venga alguien y diga, hay que ordenar esto desde una perspectiva de justicia social, con la gente adentro y defendiendo la industria nacional. Eso es lo que va a pasar en la Argentina. Más temprano que tarde, desde abajo, desde las periferias, va a surgir esa resistencia y va a venir alguien, va a venir un gaucho o una gaucha y va a decir, yo voy a encabezar esto. Tal vez sea alguno de los que ya conocemos y tal vez sea alguno que aparezca. No lo sabemos. Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio.